Imágenes en el tiempo, imágenes en el espacio. Desde 1895, el experimento Lumière ha hecho de esas imágenes una industria, un recorrido, múltiples caminos. La imagen en movimiento es hoy una adicción. La imagen en movimiento ha ocupado nuestra vida íntima, nuestra vida personal, la vida pública. De hecho, el cine, la televisión y los medios audiovisuales en general han copado la vida del sujeto público y al mismo tiempo han amenazado la cultura misma de las imágenes en movimiento. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes una reflexión en torno a los medios globales, al cine, la televisión y esas imágenes que, como ustedes han visto en la pantalla, promueven acontecimientos significativos e importantes. Fidel, yo sé que tú eres un eminente crítico de cine. Eso tú lo quieres como un poco esconder. Pero el público, el amable público televidente debe saber que tú fuiste desde los 80 un cultor de la crítica de cine y que como filósofo tú te has realmente, no especializado diríamos, pero te has ocupado de ese texto-contexto de las imágenes. Y tú sabes que toda imagen en movimiento tiene su estructura, pero también hay una estructura del auditorio, ¿no? Del que escucha y del que ve. Sonido e imagen son realmente dos continentes que luego, cuando empieza la objetología y además los efectos especiales, se convierte ya en mundos familiares, en cosas que desde los niños, un niño desde 7 años o hasta menos, está en contacto con esa pantalla fantástica, con esa pantalla, el amigo Beiro le llama pantalla al revés, un libro que ha publicado últimamente bastante sugestivo e interesante, y la pantalla rota, la pantalla demoníaca, como Hans Eisler, ese teórico del expresionismo que también decía que la pantalla demoníaca empieza con Caligari, pero también con Méliès. Sí, es decir, que realmente claro, estamos en un mundo de alucinaciones, pero de mundos de ficción, que eso es lo importante. Sí. Este video que tú has puesto ahí, porque fuiste tú que lo traíste, sí, yo me alegro de que me hayas dado una buena sorpresa con eso, realmente presenta valores muy importantes para lo que es la audiovisualidad, que hemos teorizado, hemos escrito siempre, pero siempre nos atrapan en un contexto de crítica, de valoración y de esperanza. Tú ves, este video, incluso yo quisiera que tú te refieras a él desde el punto de vista de su hechura. No, Liz, este video con el que empezamos el programa de esta semana dedicado a las imágenes en movimiento es un flash mob. Se llama así el género, ¿no? Flash mob, porque es una representación rápida, acelerada y sorpresiva en un lugar público. Sí. Ese es un centro comercial de Amsterdam. Que no es lo mismo que flashback. No, el flashback es claro, la técnica de esa del mirar atrás de la película. Sí. El flash mob es una acción performática. Correcto. Es como una performance en un lugar público hecho por artistas y tal, que sorprende, provoca el asombro del público y normalmente alude a algún acontecimiento relacionado u obra de la historia del arte. Fíjense, ahí termina la escena. Es Rembrandt, claro. Es la ronda nocturna de Rembrandt. Estamos volviendo al siglo XVII. Fíjate las personas corriendo, los guardias, el perseguido. Pero modernizado, sí, modernizado, por supuesto. Sí. Entonces tiene ese encanto porque las personas están comprando o están mirando las vitrinas, el llamado window shopping, ¿verdad? O lo que sea, en una mañana o una tarde tranquila, en un centro comercial que, como decía Saramago, cuando vino aquí, recuerdo que él vino, el premio Nobel de Literatura, el escritor portugués, dice que en el mundo del capitalismo tardío, lleno de inseguridad, de incertidumbre, el único lugar seguro, prácticamente, la catedral secular, es el mall, el centro comercial. El mall, porque el único lugar donde tú sabes que no te va a ocurrir nada, o, entre comillas, es muy difícil. O sea, que es muy difícil porque... es muy difícil, sí, es el centro comercial, que te vende la ilusión, que te vende bienes y servicios y objetos, pero también la ilusión del progreso, de la modernidad, que se ha
que te fascina. Y un cosmos diferente. Un cosmos al que la diferente. gente- Mira, los centros comerciales, hay toda una filosofía en torno a la vida en los centros Y comerciales. los supermercados. Y los supermercados. Que también. le llaman casas de terror. Sí, también casas de terror. Y en los centros comerciales están los supermercados. La vida moderna y posmoderna de las grandes ciudades transcurre ahí, buena parte. Odalí, hay gente que se pasa el día en centros comerciales. Pero claro, yo conozco. Como hay incluso. personas que se pasan el día en bancas de apuestas. Sí, sí, sí. Y que viven de eso. Nosotros tenemos unas humanidades Sí. en general, no las Sí. humanidades No, clásicas, no. sino personas, condiciones, de las cuales ignoramos, Dalí, que es increíble, modos de vida alternos, distintos, marginales. Por ejemplo, como una persona pueda vivir un día entero y no que trabaje en un mall, sino que se la pasa. No, seducción. Seducción. Bien, O sea, pero en ese centro, en ese lugar seguro, relativamente amurallado del capitalismo postindustrial, Odalís, también son lugares de encuentro, son lugares de provocación. Seguro. Entonces, el flash mob es eso precisamente. Exacto. El flash mob. Tú sabes que yo he visto, me dedico a ver porque tenemos ese interés común. Sí. Definitivamente no se puede entender el mundo de hoy sin las culturas visuales. No. Y no se puede entender Y a los jóvenes de hoy. audiovisuales. No podemos entender a las nuevas generaciones sin entender ese contacto de ellos con la era digital y con ese mundo. O sea, el contacto que es consumo. Consumo, por supuesto. Permanente. Sí, desde luego, nosotros tenemos un abordaje crítico Claro, frente a ellos. Pero hay que tratar de entender. Entonces, aquí tenemos a Rembrandt y tenemos a Beethoven, la novena. ¿Qué más que te puede Que son pedir? efectos. Efectos. Pero ¿qué sucede allí? Y divertido O sea, todo. ¿qué sucede Esa allí? persecución. Es las acciones. La acción, sí. Porque eso que hemos visto es un teatro, Sí. pero un teatro de la memoria y de la mirada. Sobre todo porque el espectador de hoy, que es el brechero, no por antonomasia, no, por diversión y por deseo. Perdón, el voyeur. El voyeur. No, El espectador es voyeur. no, porque si tú dices ver, no todo el mundo va a entender, porque es francés. Sí, No, yo lo sé. El brechero, Oh, sí. el que vive acechando, mirando. Tú sabes que la mirada es el espacio de todo De ese todo, tipo sí, de todo, provocación. Y el mirón, El mirón. es una categoría histórica, Sí. incluso que nace con la misma historia del arte. Porque precisamente el producto que tú quieres mirarlo y tú quieres averiguar. Fíjate, porque el que mira quiere averiguar, Sí, quiere averiguar. y quiere saber. Y es pendenciero. Es pendenciero. La mirada pendenciera. Curioso. Curioso. O sea, que no es ningún vulgarismo, es una realidad. No, ¿Qué no. pasa con este tipo de imágenes? Sí. Tienen un valor Sí, claro. para un individuo. Sí. Eso de que el valor colectivo, no, es para el que mira. Sí, claro. Lo que pasa es que eso está dentro del entramado colectivo y eso es otra cosa. Pero es el valor del que mira. ¿Y qué pasa? Hay que deconstituir, hay que analizar la mirada. Sí. Porque la mirada siempre será discriminatoria. Sí. ¿Tú ves? Por eso tú dices, me gusta más esto que aquello. Sí, claro. Aquello tiene un valor más para mí. ¿A ti te gusta? No, a mí lo que me gusta es el cine clásico. Sí. Una categoría, por ejemplo, También, que sí. es falsa, No, porque el claro. cine es un fenómeno moderno siempre. Siempre, sí. Es lo que quiere decir, Bueno, los un primeros sentido, momentos, un sí, sentido por un antonomasia periodo, sí. del periodo de comienzo. Pero no, el cine es un fenómeno dentro de la historia del arte moderno, Claro. porque no nace sin la más alta No, tecnología claro, avanzada. claro. Incluso, ¿quiénes son los que inventan el Sí. dispositivo? Sí. Físicos, ingenieros, industriales. Sí, claro. No fueron artistas. Son denominaciones Pero ¿qué pasa? para designar periodos. Pero ¿qué Sí. pasa? Que la industria, Sí. que ellos no supieron que crearon, Claro. es lo que ha hecho millonario a miles, Sí. miles de personas Claro. que se han hecho en base a ese fenómeno Sí. industrioso. Sí. Que es curioso que haya pasado de la ficción a la realidad. Sí, ¿Tú ves? sin duda, sin duda. Hablando de luego de los flash mobs, porque a mí me interesa esa acción muy relacionada con la performance. Y no es exactamente la performance tradicional conocida por nosotros. Esto Es género y procedimiento. claro, por supuesto, pero ahí, por supuesto, que hay que desarrollar talento, creatividad, originalidad, el factor sorpresa, asombrar a la gente. Hay otros. El intercontacto. Sí, muestra el intercontacto. Todo esto muestra el arte público y urbano, normalmente. Claro, ahí vamos en los a grandes llegar. lugares de aglomeraciones. Seguro. Sí, hay muchas. Fíjate cómo cierra la escena, precisamente representando el cuadro de Rembrandt y anunciando la apertura, anunciando la alta pinacoteca de el Rijksmuseum, Rijksmuseum, el del Museo de holandés- Arte holandés. de Ámsterdam. De sí. Ámsterdam. Sí, con estos motivos clásicos y como, fíjate la actitud del público, ¿no? Siempre esa sorpresa, siempre hay algo espectacular, hay algo un poco sensacional, y ese toque de humor y de ironía. Yo vi uno también de la llegada de turistas a la República Dominicana, entonces en el aeropuerto. Hay un Sí, flash sí. mob con un motivo de Juan Luis Guerra. Claro, claro. Es una práctica, una modalidad comunicativa y audiovisual, cada vez más frecuente esto. Fidel, y mira lo que sucede. El sujeto integrado
a ese vicio que es la imagen en movimiento. Sí. No sé si tú recordarás que la semana pasada nosotros también pusimos un ejemplo de arte público urbano. Sí. Porque sabes que estamos trabajando también con eso. Y allí había 2 performances. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que eso también es parte de una especie de lectura-escritura. Y entonces el performero ya era una categoría, algo hasta hace poco no se le reconocía valor y estatuto, pero ya hoy es una necesidad, algo que incomoda a ciertos artistas que son tradicionales y no les gusta ese tipo de calcificación porque dice que se aparta y que eso no es arte. Pero mira cómo la semana pasada yo recuerdo de estas estatuas vivientes, Bien, móviles sí. y las estáticas, pero en el espacio urbano, o sea, que ya el arte ha salido, óyeme, se ha revelado en contra del museo y de la sala. De los espacios tradicionales. Y de los donde espacios estaba, tradicionales. donde estaba, y se ha salido con la suya. ¿Por sí, qué? Porque ya no es que la resguardado. gente va a ver el arte a un sitio, Sí, sino que el arte sale para lograr un diálogo en la calle, en el espacio público. Sí. Algo que realmente remite a hipótesis plausibles dentro de lo que se llama la cultura movimiento. Ese concepto de base nuclear, Fidel, que ha hecho de las imágenes lo que se llama un punto fuerte de trabajo. Entonces no se trata de que la gente sale a los museos y las galerías y centros de arte para ver arte. Se trata de que el arte sale al encuentro de la gente. ¿Qué ha pasado con Sí, el Parque fíjate que es Independencia? otro movimiento, Fíjate, voy a sí. darte un ejemplo del Parque Independencia. Claro. ¿Tú te acuerdas la exposición del Louvre? El Louvre, sí, muy buena. Que rodeó. Señores, El lo Louvre. sacaron los curadores 2011, esas imágenes, en el 2011. esas Muy imágenes y las pusieron ahí, ya que ustedes no van Sí. por su incultura a los museos. Mire, se lo vamos a poner aquí. Entonces ya la gente sale al parque o va a hacer una diligencia y dice, oh, pero mira, y eso es un hecho muy positivo, que el Parque Independencia se haya convertido en una sala de arte, en un museo de arte, y que tenga curadores y tenga público. Y entonces, duda. ¿qué pasa? Sin Como duda. quiera que sea, no tiene una persona que sale a hacer una diligencia, decir, caramba, tengo que ir al museo, que hay una exposición de fulano y tal. No, te la ponen. Y de fotografía. Ahí en el espacio Fotografía y pintura. curada, debidamente curada. Debidamente curada. Es decir, porque clasificada, todas las seleccionada. experiencias que hemos visto allí y a las cuales hemos llevado a los estudiantes han sido bien, independientemente de quién sea el curador, pero fíjate, muy bien curadas. Y es un hecho positivo que socializa Sí, la mirada artística. sí. Socializa y comunica. Claro, sobre todo si socializa. Sí, porque- socializa, pero exacto. ¿qué pasa? Sí. Fíjate que los ejemplos que hemos traído para hoy, vamos a ver diferentes Otros, sí. vertientes de esa También imagen. tenemos imágenes. Sí. Imágenes, Bueno, exacto. imágenes estáticas, quiero decir. Y con las Sí, porque hay imágenes un también. juego entre Un juego. eso. Pero ya mira, hoy este primer cuadro, ¿no? Sí, ese flashback. Diríamos que un tráiler, por Sí, por sí, decir, sí, este sí, tráiler, sí, sí, claro. anuncia cosas que yo estoy Sí. seguro que el que estaba viendo ya no quería que se interrumpiera. Sí. Dice, pero lo quitaron, no, es que dura eso. Sí. Entonces, de ahí, óyeme, de ahí que estos íconos del cine atraigan tanto la atención. Y mira, hoy el mundo está que no hay ni siquiera capacidad para proyectar lo que se produce, Fidel. Una persona no puede ver, óyeme, en un mes 1000 películas. ¿Cuánto te pasa la televisión y cuánto te pasa el cine? No, claro. Es que Netflix, hay una productividad y al mismo tiempo una economía política del signo en movimiento. Sí. Y no es por eufemismo de teorizar. No. No es por decir que Baudrillard habló de ese concepto. No. Sí. Es que de hecho la realidad es esa. Los filósofos se han metido. Mira, Gilles Lipovetsky Sí, es un eminente crítico de las imágenes televisivas y del capitalismo tardío. Pero sobre eso y otras cosas vamos a hablar en nuestro próximo segmento. That's good.
que la ignorancia se acabe en este planeta. Y el día que se acabe la ignorancia, seguramente va a haber paz en el mundo. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y ustedes pueden seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en Facebook, Twitter y YouTube, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Otra provocación, un video breve, como debe ser. El Señor de los Libros. Pero mira, en Bogotá, Colombia. Pero mira ese símbolo, y al mismo tiempo esa metáfora. No, esa acción. ¿no? Esas acciones, además, consecuencias paralelas. Paralelas, ¿no? sí. No, bien con hecho. corte, bien claro, sí. y breve. Y breve, ágil, ¿no? Sí, Comunicativo, un sí. corto, podríamos Corto, decir, sí. es significativo porque es como dice al final la síntesis. Sí. Que se acabe la ignorancia. Si se acaba la ignorancia. ¿Entiendes? Porque la educación es la base de una sociedad más justa, dice él. Claro, Dice al final. Claro, pero te quiero decir que ese es un video direccional. Direccional. Como tan direccional es esa fotografía emblemática dominicana. No, claro. Que no nos cansamos de ver, No. no nos cansamos de observar. La anterior. Y todo eso. ¿Qué quiere decir hoy que la mirada es no una provocación, sino un espacio del sujeto público y privado? Sí. Habíamos hablado de que el mirón era un personaje ya parte de la historia del arte, porque la historia del arte es también la historia de las preguntas, la historia de la recepción, no nada más la historia de las producciones de los artistas, No, la historia de las porque miradas se cree, exacto, pero fíjate que el mismo Regis Debray publicó ese famoso libro, Historia de la Mirada en Occidente, un libro sugestivo y que llama a tantas reflexiones que yo lo leo con fruición cada vez, porque sin ser un tratado indigesto de historia del arte, es realmente un tratado sobre la mirada, y la mirada que es poética, filosófica, científica, artística, ¿tú ves? O sea, que hay toda una tipología del mirar y de lo mirado, que eso es lo que el consumo llama, acoge y educa, sobre todo porque tú sabes que hay una pedagogía de la imagen. Sí. Y esa pedagogía de la imagen tiene realmente sus fundamentos. Tú ves esa imagen de Cassius Clay aquí, y eso está educando. Sí. Como mismo ves todas las imágenes de todas esas fantásticas vedettes que adornan la pantalla y el mundo de la fotografía, que ha sido un mundo que ha sustituido al sujeto como cuerpo para convertirlo en ideología, ¿tú ves? O sea, que hay una ideología de la imagen en movimiento y de la imagen estática que alude a lo que se llama las particularidades del sujeto en la cultura, y vuelvo y repito, movimiento. Yo diría que cada imagen con su propia poética, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes publicitarias, otras son imágenes cinematográficas, otras son pero eso imágenes parece una chimenea. Una chimenea. Fíjate, una metonimia entre cigarro y oye bien, cigarrillo y chimenea. Claro, la campaña pero fíjate que antitabaquista. No, y la oralidad te dice, pero tú eres una chimenea. Sí, exacto. Porque tú fumas mucho. Sí, o sea que por analogía sirve como un tropo. Un tropo, claro. Lo mismo que esta. Sí. Imágenes simbólicas, de hecho. La violencia de nuestro tiempo. La selección es bastante atinada y variada. Sí. Todos son imágenes para leer, ¿no? Para interpretar. No para leer. Para leer. Para leer también. Imágenes para leer. Sí, para leer. No solo para ver, leer. No, porque el ver implica leer. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tienen esas imágenes en un consumidor? Mira eso. Infantil, vamos a decir. Ese verso es una... Sí. No, porque la ciudad nuestra está llena de eso, es la acción poesía poética. Claro. Exacto. Pero no, quiero volver otra vez al valor que tiene en las edades de niños, jóvenes, adultos, ese tipo de imagen. ¿A qué conduce? Hay personas que se sienten liberadas por esas imágenes, que se sienten protegidos por esas imágenes, y además que buscan en ella un universo que no han ellos podido concebir por los obstáculos de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas de ellas son comentadas y al mismo tiempo buscadas, compradas, porque la gente necesita hoy la imagen como la comida y como la bebida. Yo conozco personas que no pueden estar sin una imagen, sea en el celular, en la internet, que no pueden, no existen sin eso. Además se ponen agresivos cuando no tienen eso. Cuando hay un corte de energía eléctrica,
que Sí, ya sí, eso sí. falló. El calor, la inquietud, la gente quiere salir, los niños te dicen, pero papi, vámonos de aquí. Oye, olvidan que es su casa, Sí, mira, por sí. una interrupción, por una perturbación de ese tipo No de pueden dejar de imágenes. consumir imágenes. No puede, el Sí, consumo sí, sí. de imágenes, señores, se ha convertido en la drogué platónica. ¿Tú ves? En esa transposición del cuerpo visible y salir de la oscuridad, la caverna. Sí. Y la oscuridad no es nada más el hecho de que no veo la pantalla. Fíjate. Somos seres de la pantalla. Yo sé que tú no eres un hombre muy de comunicación, de WhatsApp y de redes sociales, pero te voy a decir, es bueno que te sitúes así a lo un poco marginal. Yo, por ejemplo, que tengo algunos amigos que todos los días me Estoy envían... intentando el Facebook, pero No, es que yo tengo el tiempo pero lo haces bien, porque te digo lo siguiente, es una enfermedad realmente. Es una enfermedad. Yo tengo amigos que se la pasan el día entero enviándome videos y memes y que llenan la memoria. Fidel, Yo no les puedes pido, trabajar. no Si puedes. te dedicas a ver todo eso, tú no te van a quitar el trabajo, todo. Y en tú torno, no vas a hacer en nada. torno a las redes sociales tipo WhatsApp, se está creando un sistema de circulación cerrado. Es un sistema de circulación, un circuito cerrado, porque son los mismos videos, son los mismos memes, son los mismos chistes que circulan en una determinada humanidad, ¿no? Entonces tú ves que yo tengo 10 amigos y los 10 me envían el mismo video. Sí, porque coinciden. Sí. ¿Eh? O sea, durante un tiempo, una semana, es como un circuito cerrado, ¿no? Óyeme, desde que yo vi al Papa Francisco bailando con una morena, con rolo y pantalones cortos. Pero eso es un montaje. Pero está bien, pero mira lo que te voy a decir. Es a donde conduce Sí, todo claro. ese tipo de lo Sí, que se llama sí. de laboratorio. Sí, laboratorio, sí. Un caballo casándose con una... Y es que le quita... Sabemos todo eso, los Sí, niños es sí, un claro, lugar común. claro. Pero ¿qué pasa en el substrato, en la parte subyacente de esa imagen? Hay un operante que está ahí como inconsciente del sujeto. Y mira, no es lacanianismo. No. Es una realidad. El sujeto va construyendo cosas, haciendo maldades, Sí. haciendo todo ese tipo de cosas. Incluso imágenes que son prohibitivas, pero ya se han hecho públicas. Sí, vuelvo al Porque punto. la gente se está vengando a través de esas Hay imágenes. gente que se la movimientos. pasa enviando cosas por las redes sociales y no pasa un día sin se la pasa en eso. Oye, y no puede vivir sin eso. Asesinan visualmente a personas Sí, que no les gusta. pero no sé cómo trabajan. Destruyen y todo eso. Hay algunas cosas, chistes. No, porque hay todavía, mecanismos, día tú entero. sabes que los multimedia ya son... y además, otra cosa, que se ha creado el pago por lo que yo quiero ver. Fíjate que tú, el Netflix, vamos Pay-per-view, sí, claro. sí, no, y además, oye bien, que es otra cosa que quiero Sí. que no se me vaya de lo que estoy diciendo, que no se me escape. Mira, ¿con quién tú estás? ¿Con Claro? Sí, también. Con con Tricón, Tricón. con Astro. Oye, no estamos haciendo propaganda. No, pero cuando la una gente compañía, sí. compra tecnología. Sí, claro. Y compra tecnología porque quiere ver cosas diferentes. Sí, sí. Porque tú sabes que llega un momento que la televisión en algunos canales se repite lo mismo y la gente quiere salir. Sí. Pero para eso, ¿qué tiene? Compra una tarjeta, incluye tal cosa. Tú estás obligado a ir a ver, por ejemplo, las referencias que te dan por un canal de televisión, porque nadie se puede pasar el día en el cine. No. Además, tú vas ya al cine, al downtown, y te cuesta 600 todos los días como poco. Pero aparte, ¿tú te acuerdas Si vas solo sin los niños. aquella sala Sí. que todavía está vigente en un cine que no quiero decir, pero el que quiera ver Ciudadano Kane, ¿no? O el Eclipse de Antonioni, tiene que pagar 500 pesos. Entonces, como la clase media, la que puede pagar eso, ¿qué pasa? Siempre la sala vacía en el sentido de que 5 o 6, pero te cobran 500. Tú ves, que no tiene la pérdida. Esa nunca está llena. Sin embargo, busca las otras salas. Fila para todo, para ver esos Transformers. Han creado una guerra. Sin duda. ¿Entiendes? Estamos hablando de toda una cultura. Toda una cultura de las imágenes en movimiento. Sí. Porque hay que entender que cuando hablamos de esas imágenes... Y de un comportamiento humano determinado. Claro, porque el consumo es un indicador. La ciberadicción, por ejemplo. No. El ciberadicto es una categoría. Claro. Se está sí, estudiando porque eso. hay gente que ya no se llama, son navegantes. Navegantes, sí. Navegantes. que Pero no hay pueden estar adicciones sin también. eso. Hay adicciones. Sí, Hay yo niveles. tenía un alumno que se pasaba, oye bien, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día. Digo, pero tú eres abogado. Oye, perdí acaso por eso. Y metí excusa y a cada rato remiando. Digo, no, fulano, él falleció. Pero te quiero decir, sí. mira los niveles, por lo seductor que es esa imagen que está ahí. Sin duda, sí.
Entonces, y sobre lo que presentan. Tú sabes lo que tú ves, una destrucción producto de un terremoto en Irak, por ejemplo. Sí. Y por la curiosidad esa que tanto nos envuelve, nosotros tenemos que realmente acceder también a la información en un primer momento, Sí. la comunicación en un segundo momento y la producción de sentido en un tercer momento. Sin duda. Sí, porque tú ves cine, televisión, tú tienes tu laptop, es por producción. Tú lo que estás comprando, buscando es sentido. Tú no estás buscando nada más ver la imagen, sino sentido a tu existencia. Y todo eso Cuando es realmente un quantum importante. Cuando se señalaban anomalías en la conducta, en el comportamiento, que tiende a alejar a la gente de lo social, ¿no? Tiende a marginar. Hay también otras cosas. La angustia que te crea. Primero hay una expectativa continua en torno a qué me van a enviar. Y la angustia que te crea, la ansiedad. Hay una ansiedad continua creada por esto. Porque cuando no y te una envían perversión. nada, tú estás atento y a hay que te una envíen. perversión, Sí. mira, latente y manifiesta en mucha gente que te quiere molestar también. Y la ansiedad porque no me han escrito, no me han enviado nada. Han pasado 15 minutos y no me han enviado nada. Ah, sí, porque Claro, entonces, cuando tú no tienes mensajes ahí, Sí, entonces tú dices, claro. ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está Sí. dañado? Sí, o que qué? tengo que estar permanentemente comunicado. Eso Sí. replantea el asunto de la privacidad también, ¿no? De hay hecho- muchos puntos de estos estilos de vida. Odalí son estilos de vida. No, de hecho, la vida pública está marcada por eso que el mismo Lipovetsky, tengo que volver sobre él a propósito de su contexto de pantalla total, ¿tú entiendes? Y además de imbricación con el capitalismo tardío, porque tú sabes que es la estetización del mundo, como dice él, está precisamente en ese valor y en ese concepto dialéctico de emisión de mensaje, recepción de mensaje. Entonces no podemos vivir sin mensajes de ese tipo. Tú no ves que la radio ha perdido realmente un poco de valor, ha caído un poco, porque se escucha, no se ve. Entonces ya nosotros tenemos la televisión y todos esos medios donde todo se escucha y se ve. Tú sabes que hay un chiste en torno a la señora esta, que está comunicada. Llega a un funeral, a un velorio, y ella está permanentemente comunicada, pero no tiene wifi. Y entra al velorio y antes de saludar a los deudos, pregunta, ¿cuál es la clave del wifi? Y alguien indignado dice, respete al muerto. Y ella dice, ¿con mayúscula o sin minúscula? Con mayúscula. No, hay innumerables chistes. Eso ha generado una cultura Sin duda, dentro de lo que se llama lo cotidiano o la vida cotidiana. Fíjate, pero mira, hay ejemplos hegemónicos. Y volviendo ya a lo que se llama la imagen movimiento en serio. ¿No? En estos días volví a ver por tercera vez una película que siempre, cada vez que la veo, me fascina, es Rigor Mortis. Ah, sí. Pues, eso ya es una cuestión es una que se experiencia sale, técnica, eso no es ni película. ¿Tú entiendes? Sí. Este actor, Sí, con una cantante. sensibilidad. No, pero además. Pero es una película japonesa. Hongkonés. Bueno, sí, oriental, sí, hongkonesa. Sí, pero, China, pero además, Perdón. una película de las más famosas de terror. De terror, sí. Entonces, todo lo que tú ves. Con unos efectos increíbles. No, increíble. Una película de arte. Y yo le comentaba a mis estudiantes en teoría y crítica precisamente la importancia de esta película. No nada más porque allí usted está viendo un sentido de realidad diferente, sino que el fenómeno que hay allí es un fenómeno a tomar en cuenta. Desde el punto de vista no solamente psicologizante o que tenga que ver con mi realidad, sino la hechura de esas imágenes. El demonismo que traduce todo eso. Pero además, esa extrañeza, como diría Freud, que está realmente ligada a lo siniestro. Tipo que se va y allí encuentra, le alquila una habitación y ahí empieza a recordar todo esto y todo el mundo está alarmado por lo que pasa ahí. Pero no vamos a contar esa película. Fidel, óyeme, hay algo título también. muy bueno, un título muy bueno. Rigor Mortis. Rigor Mortis. Pero hay algo que te voy a decir. Y eso para que lo tratemos en el próximo segmento, cuando tendremos ocasión de ver el próximo video. That's good.
I wanted to imagine how all these powerful leaders in the world would look like if they would be in our shoes. It was a kind of a personal reaction on my personal story as a displaced person. As in the anger was growing inside me. I wanted to have a sweet revenge, but with art. My aim somehow shifted from an expression of anger to a more vivid desire of disarming these figures, of picture them outside of their positions of power. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerden que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Ese video no se refiere al arte y la cultura dominicanos. No, pero... Ese video no se refiere solo a las imágenes del movimiento. También, sí, pero se refiere al arte de nuestro tiempo, al arte de la resistencia, claro, al arte de la indignación, que es el arte que surge de una indignación y un legítimo deseo de dulce venganza por los desastres de la geopolítica mundial. ¿Y si Donald Trump fuera un inmigrante? Un refugiado. Y Vladimir Putin. Tuvieran que hacer filas para acceder al alimento. Claro. Esas son preguntas que... Y el norcoreano. Y Ahmadinejad del iraní, o Netanyahu el israelí, cualquiera de ellos. Y si los líderes mundiales estuvieran en nuestra posición, fueran vulnerables. ¿Ah? Fíjate el desastre de Siria. Sí, no. Más de 500.000 muertos y 5 millones de refugiados. Entonces, eso es arte. Fíjate, cuando eso llega a Occidente, este tipo de arte es otra cosa. Pero habla. Esto no es panfleto. Pero no. sobre todo habla y le habla al sujeto. Pero fíjate la originalidad. Es un sujeto cultural. Sí, del retrato. ¿Cómo Sí, los coloca? Pero estamos ante una suma de procedimientos para eso. Sí. Porque él está narrando su vida, es una especie de elemento autobiográfico, pero también biográfico de una determinada colectividad y un problema político-social. Sí, la vulnerabilidad, algo que nos afecta a todos, porque todos somos vulnerables. Incluso los líderes mundiales. Un día van a morir todos. Sí, pero mira, nosotros somos más vulnerables. Mira esa voz, help me. Sí, help me. Claro. Help me. O sea, no es que es una cardinal. Me refiero a esta imagen en movimiento, bueno, este video, realmente él dibuja y muestra estos retratos haciendo fila para la comida y en campamentos refugiados. Este refugiado del campamento de Yarmouk en Siria, sí, que ha vivido la guerra, este desplazado. Sí. Pero el arte, ese otro arte, que no tiene que ver con esta banalidad. Tiene su contexto, porque tú sabes que un arte surge también de un contexto. Contexto que es vital, existencial, económico, político. O sea, estamos hablando de que el sujeto de hoy, el sujeto global, el sujeto resistente, es un sujeto de memoria. Sí. Y esa memoria es la historia del ser. Así mismo como lo diría el mismo Heidegger. Sí, una historia del ser, pero del ser en su hacer en este caso. ¿Qué es lo que hace ese sujeto? No solamente que denuncia, sino que llama la atención sobre asuntos que tienen que ver con el individuo moral, el individuo económico, o sea, con el sujeto problemático de nuestro tiempo. La condición humana. Pero ese arte, yo insisto en la arte resistente, arte de protesta, arte rebelde, sí, arte indignado, ¿no? y sensible, o sea, ese arte que nos toca la fibra. También se hace eso. Nada que ver con la frivolidad de cierto arte espectacular en Occidente, ¿no? Sí. Cierto arte narcisista, comercializado, que se complace en sí mismo y no busca más allá. Fíjate que esa es la otra mirada, es un árabe. Sí. No, el otro. El otro. Que Agamben habla del otro, sí, pero habla del árabe, del musulmán. Pero desde los desastres de la historia. Claro, porque hay una prosa del mundo histórico que te habla, que te dice. O sea, hay una pedagogía crítica de las imágenes. Tú ves, como decía este antropólogo Peter McLaren, que lo hemos citado mucho por ser un pedagogo que utiliza las imágenes críticas. Y la crítica de las imágenes. McLaren, sí. Pero me refiero a esta
Esta humanidad víctima de las políticas de la historia y este es el arte para denunciar esas políticas. De las políticas y de las, como diría Todorov, Sí. morales, Las de la morales de la historia. historia, sí. Pues, que es un tema que está pendiente en la agenda culturológica de aquí del país. Sí. Porque fíjate que nosotros gritamos mucho, decimos mucho, pero no entramos en el tuétano de nuestros problemas, ¿no? En el hueso duro de roer para lo que se llama un consumidor pasivo Sí. y también para nuestros responsables, óyeme, de lo que se llama la política, la historia, la economía, porque también no podemos hablar de un espectador neutro. No. No, estamos hablando de responsables de un fenómeno. Sí. Que no tiene que ser nada más en una dimensión, No. sino en varias dimensiones. En varias dimensiones. Fíjate que hemos visto varias, en los 3 videos, imágenes, al principio imágenes que entretienen, que divierten, que nos gustan, nos Una variedad. encantan. Imágenes que educan, imágenes que sensibilizan, imágenes también que protestan y se rebelan, que insurgentes, Sí. imágenes insurgentes, la mirada Claro, insurgente. la David. mirada insurgente, que Esta hemos es una hablado en mirada la cultura insurgente. movimiento, precisamente eso. Precisamente. Hay una contrainsurgencia, una insurgencia de las imágenes. Imágenes que nos están hablando. Pero continuamente. esas imágenes son también sujetos, Sujetos. públicos, privados, porque también las grandes lecturas a partir del concepto de mapa hoy han avanzado mucho en la crítica de estos productos, porque hay una oferta de Sí. productos audiovisuales que van en pos de ¿qué? De llamar la atención sobre un tipo especial. Sí. ¿Tú ves? Cuando tú ves a Chávez, el difunto, y al Papa dándose un beso en la boca, La le provocación, está sí. diciendo, no a propósito de esta imagen, sino Sí, que sí, la que ya conocemos, que hemos sí. pasado por aquí, son imágenes provocativas, pero provocativas porque por el imaginario social y sí, cultural, claro. que no es una cosa que realmente quiere ser por un problema de hacer un chiste, no. Son ideologemas que están ahí, son virtuemas que dan lugar a mira, Sí. no, mira este abrazo. Pero ¿qué tipo de abrazo? Tú dirás, pero eso es obsceno. Y es una imagen publicitaria, ¿eh? Es Benetton. Montado, claro Montado, está. por supuesto, Pero sí. mira, ¿a qué llama decir? Sí. Que el mundo debe ser así. Ya es una discusión que supera este programa y supera también los mismos gestos que hay que dilucidar, analizar desde el punto de vista de las instancias de una sociedad-cultura. Sí. Porque cuando hablamos de todo esto, tenemos que hablar también con el factum. ¿Qué es lo que genera esto? ¿A dónde quiere conducir? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? Sí, y Me están alienando. Me interesa, sí, exacto. Porque hay una alienación a través de las Me imágenes. interesa esa dualidad que plantea precisamente el poder de las imágenes. La enajenación colectiva se perpetúa a través de las imágenes, pero la resistencia también se plantea a través de las imágenes, Odalys. Pero Sirven para hemos todo, visto, pero ¿entiendes? hemos visto. No hay un uso único. Tú puedes utilizar las imágenes como el nazismo para dominar y avasallar, pero también puedes intentar con ellas emancipar. Cantidad de imágenes ¿Te das hay en cuenta? ese sentido. El poder emancipador, Claro. pero el poder enajenante. También. Ambas Los cosas. polos, Sí. porque hay oposiciones. Sí, y todo. de En este eso que tipo llamamos de- imagen, en movimiento o estática. Sí, y lo cierto es que estas imágenes que hemos visto demuestran que en el mundo hay hombres con poder y otros hombres que no tienen poder. No, claro. Pues, entonces, esa resistencia, esa teoría en el sentido, yo diría que platónico de la palabra, por no ponerle otro apellido, Sí. es importante en la medida en que produce sentido en el sujeto. Pero además, imágenes que legalizan una condición, imágenes que instruyen a través de lo que se llama el deseo de ver. A mí me gusta el formato capsular todos los videos, porque Sí. son breves todos. Son cortos. Son cortos. A veces te envían cosas muy largas que tú dices, bueno, como que se pierde la intensidad y la eficacia, ¿no? No salen. Pero estos son muy, muy eficaces por su agilidad y su capacidad, su poder comunicativo, Dalí. Todos lo tienen. Hay algo que realmente hemos llamado, junto con algunos filósofos, la legibilidad del mundo. Sí. Esa legibilidad del mundo y de las imágenes es un fenómeno que se ha convertido en un laboratorio para la cultura actual. Llámese de los nuevos medios globales, llámese del ciberespacio, de toda esa cultura ectópica y diatópica. ¿Qué quiere decir? Señores, hay un lugar donde vivimos, hay un lugar donde soñamos, pero es un lugar de la mirada y del sujeto.
Estamos de acuerdo en que realmente no podemos explicar nada en ausencia de esos lugares de la mirada. Pero esos lugares educan. La mirada que hay que pensar y repensar. Mirada que piensa y se piensa y te piensa a ti. Como diríamos a propósito del el ejemplo donde hay una persona mirando una imagen de Da Vinci y dice, ¿y si eso fuera hoy? Sí, sí. Bueno, porque hay preguntas como sé que los amables televidentes deben estar preguntándose, pero que todo tipo, que están violentándonos Sí. o nos están poniendo a pensar. No, no es eso. Es un asunto de, ¿qué te digo yo? De tópica de la imagen y de tópica. Esto quiere decir, Odalí, que sentido. entonces que tenemos que Entiendo. pensar la imagen y pensar la mirada. Bueno, ese es tu último libro, Fidel, tu más reciente libro que tenemos que presentar. Precisamente un libro muy subjetivo y que ha causado, ya me lo han comentado varias personas. En mi caso, yo no quiero comentarlo más que en el momento en que tenga Sí, que por comentarlo, supuesto, sí. porque además tú y yo somos amigos. Pero Sí. personas allegadas a nosotros ya me han dicho del libro y lo bien editado que está. Sí. Y además lo accesible que está. Porque tú, a diferencia de muchos como yo, no complican tanto. No, lo que pasa es que ¿Entiendes? son estilos distintos. Pero te quiero decir, yo te Tiene digo que ver con- lo que se mueve en el Sí, ambiente sí, con también, respecto sí. a los modos de escritura. Y de, No hay que ser igual en todo. tú comunicas cosas difíciles de manera sencilla. Lo importante es que este libro no es un manual, es un llamado. Es un libro de arte, Sí, pero sí, que una propuesta. conjuga arte, sociedad, cultura, lenguaje. No, a propósito de las imágenes y siempre la relación Y tú entre texto e tocas esas imagen. imágenes Sí, también. sí, los toco. Eso es importante. Sí, sí, en la selección. Fidel, ya Porque el desgraciadamente, público nos pregunta, ¿y estos señores por qué hablan tanto de las imágenes? Es que vivimos en el mundo de las imágenes. pero que ellos en sus hogares tienen ese Las problema. imágenes Se digitales, pelean por sí, ver una sí, serie, sí, el otro no. sí. Hay casas que tienen 3, 4 televisores. No, a través de los móviles, Pero viven oye, en 3, eso. 4 televisores. Sí. Pantallas de, ¿qué te digo yo? De la laptop, del tipo de celular. Todo. Los gigas de, Sí. de esas memorias Es que el mundo de hoy. que pagan, por eso se compra la tecnología. Sí. Sí, pero bueno, esto es una provocación que la vamos a detener aquí para darle paso a otro tipo de reflexión que vamos a seguir en nuestro próximo programa. Hasta pronto.